Corea, verano de 1950. Los Estados Unidos llevan a las Naciones Unidas a una guerra contra el comunismo en Asia. En invierno, los comunistas chinos atacan a las tropas de las Naciones Unidas y éstas se ven obligadas a realizar una retirada a gran escala. El camino fue muy similar al que tuvo que emprender Napoleón al retirarse de Rusia. Corrimos precipitadamente, de modo caótico, a la desbandada, tratando de llegar a Pusan, tratando de regresar a Japón. Fue muy desagradable. La Guerra Fría se había convertido en una guerra candente. Agosto de 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés, que ocupaba Corea desde hacía 35 años, se rindió. Durante la ocupación japonesa, nos obligaron a adoptar el estilo de vida japonés, a hablar en japonés, a regirnos con las leyes japonesas. Cuando nos liberaron, recibimos a los soldados con los brazos abiertos. Las tropas rusas y estadounidenses liberaron Corea y, al igual que habían hecho en Alemania, se reunieron para decidir su futuro. Las potencias de ocupación, Estados Unidos y la Unión Soviética, acordaron dividir Corea por el paralelo 38 como medida temporal. Estados Unidos controlaba la zona sur de la división. Entre el Departamento de Estado y el Pentágono construimos la República de Corea. Los generales estadounidenses nombraron jefe del gobierno a Syngman Rhee, un anticomunista de línea dura. De algún modo, su encanto resultaba decepcionante, porque también era un hombre muy duro, implacable y muy patriótico. Y no era ni mucho menos tan amable como parecía. Rhee fue nombrado primer presidente de la nueva República de Corea en 1948. Las tropas estadounidenses se retiraron. Al norte del paralelo 38 los rusos tenían el control. Establecieron un régimen comunista a través de una red de comités populares y prepararon a Kim Il-sung, que durante la guerra había permanecido en la Unión Soviética, para asumir el poder. Era un hombre joven y guapo, que siempre estaba sonriendo. A todos en Corea les gustaba y causó una buena impresión. Era el héroe nacional del pueblo coreano. Se proclamó la República Democrática Popular de Corea y Kim Il-sung ocupó la presidencia de la nueva nación. Cuando las tropas soviéticas se retiraron, Kim empezó a soñar con unificar Corea bajo el comunismo. Kim Il-sung comprendía que resolver el problema de la unificación de las dos Coreas era muy difícil y que para llevar a cabo su proyecto necesitaría ayuda. Por supuesto, esperaba recibirla de la Unión Soviética. En marzo de 1949, Kim Il-sung se desplazó hasta Moscú. Su objetivo secreto era conseguir el permiso de Stalin para invadir Corea del Sur. Stalin, preocupado por la crisis de Berlín, rechazó la petición de Kim de iniciar una invasión.
A finales de 1949 la situación internacional había cambiado. Los soviéticos detonaron su primera bomba atómica. La revolución comunista en China al final había triunfado. Mao Zedong proclamó la República Popular de China. Mao y Stalin firmaron un tratado de amistad, constituyendo así una alianza comunista mundial y abriendo un segundo frente de la Guerra Fría en Asia. Por aquel entonces, Stalin confiaba en que los Estados Unidos no quisieran reaccionar ante los acontecimientos que tenían lugar en Asia. En 1950 finalmente aprobó la iniciativa de Kim Il-sung de invadir Corea del Sur. ...25 de junio de 1950... el ejército norcoreano lanza su ataque sorpresa contra el sur. Incluso hoy recuerdo perfectamente el día que estalló la guerra. Era un domingo por la mañana y escuchamos esa especie de estruendo remoto procedente del norte. Equipadas con artillería y tanques rusos y dirigidas por asesores soviéticos, 10 divisiones de combate del ejército de Corea del Norte invadieron el sur. Creíamos que teníamos que luchar por nuestra patria, por nuestro pueblo, por nuestro dirigente Kim Il-sung. Estábamos convencidos de que lo mejor sería liberar el sur y unificar Corea, y luchábamos para conseguirlo. Domingo por la mañana en Corea, sábado por la tarde en Washington. Se están preparando los periódicos del domingo para llevarlos a la imprenta. El domingo por la tarde recibí una llamada del oficial de servicio de la UP. Me comunicó que Corea había sido invadida por los norcoreanos. Por un momento, la noticia me sorprendió tanto que no supe qué decir. No sabía si se estaba riendo de mí o si realmente estaba seguro de lo que decía. Los oficiales de alto rango fueron llamados esa misma noche al Departamento de Estado. Cuando invadieron Corea del Sur, sentimos que era necesario tomar medidas al respecto sin perder un momento. No habíamos planeado exactamente en qué consistirían dichas medidas, ni tampoco hasta dónde teníamos que llegar. No habíamos elaborado un plan de contingencia por si estallaba una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Alrededor de medianoche recibí una llamada. Era el presidente Syngman Rhee. Cogí el auricular y dijo: por favor, pida al gobierno de los Estados Unidos que nos envíe rápidamente la ayuda necesaria. El embajador surcoreano se dirigió de inmediato al Departamento de Estado de los Estados Unidos para ver al subsecretario Dean Rusk. Dijo, y cito literalmente: en nuestra opinión, este es un tema que no solo debe preocupar a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Y puesto que ese es nuestro criterio, hemos decidido convocar al Consejo de Seguridad para una sesión de urgencia. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad se reunió. Moscú estaba boicoteando a las Naciones Unidas porque se negaban a admitir en su organización a la China comunista. Los Estados Unidos aprovecharon la ocasión para condenar la agresión norcoreana. Dos días después, el Consejo de Seguridad votó la creación de una fuerza militar de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur. Soldados de 16 naciones se congregaron bajo la bandera de las Naciones Unidas para luchar contra los comunistas. Estábamos eufóricos. Nos sentíamos muy bien, muy animados. Además teníamos el presentimiento de que la unificación de Corea podría tener lugar como resultado de esa misma resolución. El presidente Truman se dirigió a la nación.
Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. The fact that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. En aquellos momentos, parecía que no podrían haber llevado a cabo una operación militar de tal magnitud sin el apoyo del ejército ruso. En otras palabras, nada más comenzar el conflicto, llegamos a la conclusión de que se trataba de un movimiento, de un acontecimiento que estaba ocurriendo dentro del marco de la Guerra Fría. Los Estados Unidos se movilizaron para la guerra. Todas las reservas fueron llamadas a filas. En el momento en el que entramos en la guerra, y con nosotros las Naciones Unidas, era una guerra que todo el mundo conocía. Todos estaban muy nerviosos, organizando los preparativos para emprender el viaje. Había una mezcla de sentimientos: inquietud, expectación. Pretendían evitar que los comunistas se apropiaran de cualquier lugar del mundo, por pequeño que fuera. Querían poner freno al curso del comunismo. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados en Tokio y legendario vencedor de la Guerra del Pacífico, fue elegido para liderar las fuerzas de las Naciones Unidas. En Japón era todo un ídolo. El ego de este hombre era tremendo y durante todos estos años lo habían alimentado muy bien. Creo sinceramente que llegado a este punto sentía que era infalible. Las tropas que más cerca estaban de Corea eran las fuerzas de ocupación en Japón, pero pocas estaban preparadas para entrar en combate. En la vida que llevábamos teníamos muchos momentos de ocio. Vivíamos a través del catálogo de Sears. Comprábamos telas y todas esas cosas para las chicas nativas. Allí se vivía muy bien. El destacamento que los Estados Unidos enviaron a Corea no se imaginaba que permanecería allí tanto tiempo. En realidad, nos pidieron que lleváramos el equipo básico y que nos olvidáramos del resto porque como mucho estaríamos allí 6 semanas. Les demostraríamos nuestro poder en el campo de batalla. Esos asiáticos amarillos volverían al otro lado del paralelo 38 y nosotros podríamos regresar a casa. Pero no iba a resultar tan fácil. El ejército surcoreano de Ri se estaba batiendo en retirada. 2 divisiones tiraron sus armas y se unieron a los refugiados que huían del avance comunista. Como soldados nos esforzamos al máximo, pero teníamos toda la situación en contra. El ejército norcoreano consiguió sus objetivos iniciales y se hizo con la ciudad de Seúl en 3 días. Al apoderarse de la capital de Corea del Sur, Kim Il-sung obtuvo una gran victoria para el comunismo. Cuando llegamos a Seúl, el ejército nos dijo que la campaña había finalizado y nos explicaron las reformas políticas que iban a llevar a cabo. A partir de ese momento, unificar el país sería una tarea fácil. Pensamos que la guerra había terminado definitivamente. Las tropas norteamericanas no salieron mejor paradas que las de Corea del Sur. Como carecía de armas antitanque, la línea estadounidense se derrumbó. En pocos días, las tropas norteamericanas retrocedieron sumidas en el caos y en la desorganización ante el asalto del pequeño régimen comunista de Corea del Norte. El material con el que contábamos era el que había sobrado de la Segunda Guerra Mundial. No estábamos preparados para nada, y menos para combatir en una guerra. En resumidas cuentas, eso es todo lo que ocurrió. Los aliados de los Estados Unidos de todo el planeta se congregaron tras la bandera de las Naciones Unidas. El primer ministro británico les prometió su apoyo.
was not to go the way of the old League of Nations. It was absolutely and imperatively necessary that a halt should be called. Contingentes de 15 naciones comenzaron a llegar a Corea para unirse a los estadounidenses en el ejército de las Naciones Unidas. La apuesta del general MacArthur para cambiar el curso de la guerra era muy arriesgada. Los destacamentos de las Naciones Unidas se habían visto obligados a retroceder hasta un diminuto enclave situado en Pusan. Entonces se llevó a cabo una vasta invasión marítima que llegó unos 250 kilómetros por detrás de las líneas enemigas, cuyo objetivo era cortar el avance norcoreano y obligar a sus tropas a replegarse. Está amaneciendo, es 15 de septiembre de 1950. La mayor flota de invasión vista desde la Segunda Guerra Mundial bombardea el puerto de Incheon. Los marinos estadounidenses y coreanos desembarcan en el lugar en grupos muy numerosos. Cuando aterrizamos nos dirigimos a la playa a toda velocidad. La rampa de la lancha de desembarco se abrió haciendo un ruido espantoso. Y nos lanzamos al ataque con nuestras armas bajando la rampa entre gritos. Allí había un malecón de rocas escarpadas y teníamos que escalarlo. Cuando desembarcamos, nos encontramos ante una situación terrible. Parte de la ciudad estaba en llamas. Llovía y la lluvia se mezclaba con el humo y el fuego del bombardeo. Si estas playas hubieran estado defendidas por tropas japonesas o alemanas similares a las que participaron en la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos podido considerarnos afortunados por el mero hecho de llegar a la orilla, y puede que no tan afortunados una vez allí. En menos de 2 semanas, las tropas de las Naciones Unidas se vieron inmersas en una encarnizada lucha por volver a tomar el control de la capital de Corea del Sur, Seúl. 50 civiles resultaron muertos durante el fuego cruzado. Mi casa estaba situada en una colina y allí en la zona norte tenía lugar un fuego cruzado entre las tropas de las Naciones Unidas y el Ejército Popular de Corea del Norte. Al final mi padre nos dijo que sería mejor que nos dividiéramos. De este modo al menos un miembro de nuestra familia sobreviviría a esta guerra. Cuando por fin recuperaron el control de Seúl, MacArthur restableció a Syngman en su puesto en el Parlamento. La asociación de MacArthur con el régimen de Rhee, cada vez más despiadado, causó hondas preocupaciones en Washington. Syngman Rhee era un hombre al que resultaba muy complicado respaldar, y una vez que tuvo nuevamente el poder nos fue extremadamente difícil hacer algo. No dependía de nosotros cambiar el gobierno, y de todos modos no había otra alternativa mínimamente lógica. El ejército de Rhee, exultante, fue el primero en cruzar el paralelo 38 y en entrar en Corea del Norte. Cuando contraatacamos y rebasamos el paralelo 38, todos nosotros, soldados y personas del pueblo, creíamos que el camino para unificar la península de Corea estaba despejado. Las tropas de las Naciones Unidas también entraron en Corea del Norte. Ahora el propósito de MacArthur era iniciar una encarnizada persecución del invasor. Creí que habíamos ganado la guerra. Y no debería bromear sobre este punto, pero tengo que hacerlo. Realmente pensé que habíamos ganado la guerra, y creo que era el sentimiento generalizado. Por eso pusimos rumbo al norte con grandes esperanzas. El inmenso río Yalu constituye una frontera natural entre Corea del Norte y China. Al otro lado de esta barrera, los líderes chinos seguían la guerra con preocupación. Temían que el ejército estadounidense que se encontraba en Corea del Norte invadiera la China continental. Si derrotaban a Corea del Norte, solo el río Yalu nos separaría de los estadounidenses. No podíamos correr el riesgo de que los aviones norteamericanos
perturbaran la reconstrucción de nuestro país. A Beijing llegó un mensaje urgente que procedía de la arrasada Corea del Norte. Mao Zedong recibió una delegación del gobierno. ¿Qué podemos hacer?, le preguntaron. No podemos retirarnos. Nos atacan por aire, por mar y por tierra. Y queda muy poco del ejército coreano. Han muerto muchos hombres. ¿Qué podemos hacer ahora? Las opiniones de los dirigentes comunistas de Beijing estaban profundamente divididas en lo que a la intervención se refería. Mao recibió telegramas secretos de Stalin en los que se le instaba a entrar en la guerra para salvar a Corea del Norte. Mao parecía dispuesto a hacerlo, puesto que quería reafirmar el poder de China en Asia. Mientras tanto, el ejército de las Naciones Unidas y el de Corea del Sur seguían su camino hacia el norte. El 19 de octubre cayó Pyongyang. Era la única capital comunista que había caído durante la Guerra Fría. MacArthur ya casi había conseguido lo que quería. Estaba persiguiendo a un ejército derrotado. La carrera hacia el Yalu había comenzado. MacArthur se sorprendió cuando le mandaron llamar para que asistiera a una reunión con el presidente Truman en la isla de Wake, situada en mitad del Pacífico. MacArthur aseguró a su comandante en jefe que no existía posibilidad alguna de que China entrara en la guerra. En premio a su labor recibió otra medalla que él interpretó como una autorización para continuar avanzando hacia China. Cuando el presidente le pidió que se quedara a almorzar con él, MacArthur rehusó. Mientras Truman y MacArthur hablaban, Mao ordenaba al ejército chino, conocido como los Voluntarios del Pueblo, que entraran en Corea. 1,5 millones de chinos comenzaron a cruzar el río Yalu y esperaron a que las fuerzas de las Naciones Unidas se aproximaran a la orilla. Mientras las hordas de voluntarios cruzaban el Yalu, iban cantando esta canción. Era algo así. El ejército de las Naciones Unidas, que ignoraba que las tropas chinas se estaban agrupando, hizo un descanso para celebrar el Día de Acción de Gracias, en el que sirvieron pavo asado y salsa de arándanos. MacArthur y sus soldados seguían pensando que para cuando llegaran las Navidades, la guerra ya habría terminado. El Día de Acción de Gracias de 1950 estuvo muy bien. Hacía buen tiempo y se sirvieron los platos típicos de ese día. Teníamos todo lo que hubiéramos tenido en casa. Fue un día muy agradable, pero fue el último buen día que tuvimos. A la mañana siguiente, 300.000 chinos atacaron. Soplaban esas cornetas y su sonido helaba la sangre en las venas de los soldados. El primer objetivo de los voluntarios al entrar en Corea era defender sus ciudades y su país, su patria. No podíamos permitir que otros cruzasen el río Yalu y nos invadieran. Pero también queríamos ayudar al pueblo coreano. Mao creía que una buena motivación podía derrotar al enemigo por muy superiores que fueran sus armas, como sucedió en la larguísima guerra civil que padeció China. Como nuestra causa era una causa justa, podríamos derrotar al enemigo. Nuestro coraje y la estrategia que desarrollamos durante los años de la lucha por la liberación nos resultarían de gran ayuda para vencer al enemigo. Cuando China entró en Corea, nuestra primera reacción fue pensar que estábamos ante una guerra, ante una situación totalmente nueva. Era una situación espeluznante y extremadamente preocupante.
En el siguiente cambio de rumbo de esta guerra oscilante, los contingentes de las Naciones Unidas tuvieron que retroceder rápidamente, abandonando en su marcha vehículos y equipamiento. En nuestra huida hacia el sur, los soldados viajaban en el techo de los camiones y también en los estribos. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente como formando parte de un ejército que huye. Era increíble. Imagínese por un momento la temperatura de 25 grados bajo cero. Nada funciona como debería. Resulta muy difícil disparar un arma a esas temperaturas, y hay un montón de chinos esperando ahí fuera. No conozco la existencia de otro movimiento de estadounidenses tan infructuoso como lo fue aquel camino, pero después de todo era un camino. Los soldados estadounidenses lo llamaron la fiebre de la deserción. We are fighting in Korea for our own national security and survival. We have committed ourselves to the cause of a just and peaceful world order through the United Nations. We stand by that commitment. Durante una rueda de prensa que tuvo lugar en Washington, varios periodistas interrogaron repetidamente a Truman sobre la posibilidad de utilizar la bomba atómica. Y lo intenté una y otra vez porque sabía que el presidente no podría callarse una cosa así. La gente incluso comenzó a pensar que quizás fuéramos a utilizar la bomba atómica. Los boletines sobre las conferencias de prensa del presidente daban la vuelta al mundo inmediatamente, y esta noticia hizo cundir la alarma. El primer ministro británico Clement Attlee estaba tan asustado que se desplazó inmediatamente a Washington para participar en una reunión para solucionar la crisis. My aim in these talks is to align our policies in the new and troubled situation in the world and to find the means of upholding what we both know to be right. Al día siguiente, Truman aseguró a Attlee que no tenía previsto utilizar armas atómicas. Creo que los estadounidenses comprendían que esa medida tendría represalias. Si la usaban, nosotros también la usaríamos. Teníamos un acuerdo con China. Por eso no utilizaron la bomba atómica. Ese invierno el sufrimiento llegó a los hogares de muchas familias estadounidenses, precedido de unos golpes en la puerta. El 29 de diciembre sonó el timbre. Era viernes y acababa de lavarme la cabeza. Abrí la puerta y allí estaba ese chico que venía a entregarme un telegrama. Después se dio la vuelta y se marchó. En ese momento supe que el telegrama me iba a decir si estaba muerto o vivo. Cuando lo abrí, lo primero que hice fue darle gracias a Dios de que hubiera desaparecido en combate. No nos comunicaron que había sido hecho prisionero de guerra hasta un año después, incluso aunque sabíamos que estaba en un campo. De un día a otro día nunca supe cómo estaba. De carta a carta nunca supe si estaba vivo. Por eso siempre conservé la esperanza de que regresara a casa, pero nunca pude decir que lo haría. Los soldados de las Naciones Unidas que se batían en retirada pusieron en práctica una estrategia militar que consistía en arrasar todo lo que encontraban a su paso. Tras abandonar Hunman, los ingenieros estadounidenses volaron la zona del puerto. Los chinos, que avanzaban con rapidez, recuperaron la capital de Corea del Norte, Pyongyang. A principios del año 1951, Seúl volvió a caer en manos comunistas. MacArthur nombró al general Matthew Ridgway nuevo comandante de campo. Al final, las tropas de las Naciones Unidas comenzaron a frenar el avance chino. El derrotismo, la fiebre de la deserción y todos esos problemas que habían aquejado a la 8ª Legión del Ejército fueron erradicados. Desde el principio, los Estados Unidos disfrutaron de la supremacía aérea.
Cuando sobrevolaba el Yalu en el F-86, estábamos utilizando tácticas que habían sido literalmente utilizadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, excepto que ahora pilotábamos aviones mucho más rápidos. Cuando los cazas rusos MiG-15, guiados por pilotos rusos bien entrenados, llegaron a la zona de guerra, plantearon un desafío a la supremacía norteamericana. Nuestra misión allí consistía en formar a los pilotos, pero al final terminamos tomando parte en la guerra de Corea. Con la presencia de sus pilotos en Corea, la Unión Soviética corría el riesgo de entrar en conflicto directo con los Estados Unidos. Nuestro gobierno y también los militares exigieron estricta confidencialidad. No podíamos dejar que el enemigo se enterara de que estaban luchando contra los rusos. Cuando los Estados Unidos desplegaron el Sabre F-86, fueron recuperando lentamente el dominio de los cielos. Esto permitió a la flota aérea estadounidense mantener una ofensiva constante sobre los blancos terrestres. Para los ataques terrestres utilizábamos los F-9F, los Panthers. En ese tipo de aviones se podía transportar una gran carga explosiva y también 1000 kilos en bombas aproximadamente. En algunos vuelos también cargaban con tanques de unos 300 litros de capacidad llenos de napalm que llevaban en el tapón una granada de fósforo blanco, de manera que al impactar sobre la tierra se produciría una llama que prendería el napalm. De cuando en cuando utilizábamos estos métodos en los ataques terrestres. Entonces MacArthur ordenó bombardear las ciudades chinas y continuar con la guerra sobre ese territorio. Esto fue demasiado para Truman. I believe that we must try to limit the war to Korea for these vital reasons: to make sure that the precious lives of our fighting men are not wasted, to see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. En el verano de 1951, las dos partes combatieron hasta llegar a un punto muerto en las colinas de Corea, casi en el mismo lugar donde se había iniciado la lucha un año antes. Cada mes había que lamentar unas 2.500 bajas en las filas de las Naciones Unidas. Pronto resultó evidente que no estábamos luchando en esta guerra para ganarla, sino para negociar de algún modo una especie de paz. Las conversaciones para llegar a un armisticio comenzaron en julio de 1951, pero resultaron infructuosas. Ambas partes consideraron que la posición de la otra era intolerable. Negociar con los comunistas era muy difícil. Para ellos las negociaciones eran otro campo de batalla, una táctica para ganar tiempo. Entre los principales escollos que se encontraron en las conversaciones para alcanzar la tregua estaba el destino de los prisioneros de guerra. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur maltrataban a sus prisioneros. 1 de cada 3 prisioneros de guerra estadounidense capturado por los norcoreanos no sobrevivía al primer invierno. Muchos morían enfermos de disentería por causa de las diarreas, de las graves palizas o debido a la malnutrición. Algunos de ellos no eran más que rezagados. Si se quedaban atrás les golpeaban con las culatas de sus rifles hasta que morían o acababan con ellos a golpes de bayoneta. Si no te mantenías en pie morías, así de simple. Preocupados por el número de muertos, los chinos asumieron el control de los prisioneros y organizaron charlas diarias para adoctrinarles.
Les decían, os diremos por qué habéis venido a Corea, porque ahora os encontráis a miles de kilómetros de vuestros hogares. Habéis derramado vuestra sangre por los belicistas especuladores de Wall Street. ¿Por qué habéis venido aquí a perder vuestras jóvenes? Se estarán acostando con vuestras esposas e hijas. ¿Acaso creéis que eso es justo? Y así seguían durante días enteros, durante horas enteras, continuamente. Pero en la patria de los combatientes a muy pocos les interesaba la guerra de Corea. En la Segunda Guerra Mundial todos estaban pendientes del curso que tomaban los acontecimientos, pero la guerra de Corea no le interesaba a nadie. Los periódicos escribieron muy poco sobre ella. Para saber lo que había pasado el día anterior en Corea, había que comprar el New York Times, porque en la página 2, todos los días, había una pequeña columna sobre este conflicto. En el resto de los periódicos generalmente no escribían acerca de ese tema, y solo aparecía en titulares cuando tenía lugar alguna escaramuza o cuando se perdía alguna colina. A la gente no le interesaba en absoluto. No ocurrió lo mismo con la guerra de Vietnam. Entonces, desayunabas, comías y cenabas pegado a la televisión para ver las últimas batallas. En Japón, la guerra de Corea impulsó la economía y generó 3.500 millones de dólares en inversiones. Japón, el antiguo enemigo, se convirtió en un bastión del capitalismo en su lucha contra el comunismo en Asia. Japón se convirtió en el centro de operaciones para la guerra de Corea. Los arsenales y astilleros navales se utilizaron para reparar y reconstruir los barcos. La industria electrónica japonesa, que posiblemente ahora sea la más avanzada del mundo, tuvo sus verdaderos comienzos en la guerra de Corea. En Corea del Sur, las Naciones Unidas tomaron a 130.000 prisioneros comunistas. A todos les preguntaron si deseaban regresar a su país de origen o permanecer en el mundo no comunista. Los comunistas montaron en cólera cuando casi la mitad de los prisioneros de guerra decidió no regresar a sus hogares comunistas. Violentas protestas sacudieron los campos. Cuando se reanudaron las conversaciones para el armisticio en Panmunjom, las negociaciones sobre la suerte que correrían los prisioneros retrasaron el final de la reunión meses y meses. Cuando las negociaciones para alcanzar una tregua se estancaron, volvieron a producirse incesantes bombardeos. Los bombarderos estadounidenses lanzaron casi tantos explosivos sobre Corea del Norte como sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos llegaron sin avisar y murió mucha gente durante el ataque. Había personas muertas por todas partes. Apenas si quedaba una sola casa en pie. Bombardearon las grandes ciudades, los pueblos y las zonas rurales sin hacer distinciones. Lo vi todo con mis propios ojos. Se estima que en el norte la cifra de civiles muertos superó los 2 millones. Fue horroroso. Se decía que el 96% de Stalingrado fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Pyongyang estaba totalmente destruida. Todo había quedado reducido a cenizas. No había ni una sola casa en pie. Durante la guerra, ambas partes cometieron horribles atrocidades. Los norcoreanos asesinaron a sus compatriotas del sur, a los que acusaban de simpatizar con el enemigo. Los partidarios de Ri masacraron a los sospechosos de ser comunistas. Los civiles inocentes solían ser las víctimas de esta violencia aparentemente interminable. En Panmunjom, las conversaciones continuaban. En 2 años hubo cientos de reuniones. ...1952, año electoral en Estados Unidos. Después de 2 años en guerra, Truman decidió no seguir al frente de los demócratas.
Los republicanos escogieron a Dwight Eisenhower. Su eslogan: iré a Corea. A muchos de nosotros, el presidente Truman nos había desilusionado. De algún modo yo le culpaba por la guerra. Por eso, cuando llegaron las elecciones del año 52, estaba impaciente por votar a Eisenhower. Me parecía el hombre más apropiado para el cargo porque era militar y había prometido hacer todo lo posible por acabar con esta guerra. Eisenhower derrotó a los demócratas. Obtuvo una victoria aplastante. En el este también se habían producido algunos cambios. En marzo de 1953 el mundo comunista lloraba la muerte de Stalin. Stalin había mantenido la guerra en marcha. Sus sucesores querían que acabara. Los líderes soviéticos y norcoreanos llegaron a creer que era imposible ganar esta guerra, porque en la zona de Corea del Sur estaba el mundo entero, y en la zona de Corea del Norte, la Unión Soviética y China. Por lo tanto, un armisticio era inevitable. Por fin, el 27 de julio de 1953 se acordó un alto el fuego. Chinos, norcoreanos y estadounidenses dieron su apoyo a este acuerdo. El presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, se opuso a la tregua y se negó a firmar. Entonces comenzó el duro trabajo de intercambiar prisioneros de guerra. 75.000 prisioneros comunistas fueron entregados y 12.000 prisioneros de las Naciones Unidas puestos en libertad. No tengo palabras para describir la euforia que sentí cuando mis amigos y yo cruzamos la línea. Fue como si me quitaran un gran peso de encima. Era como si durante los últimos 2 años hubiera estado soportando sobre mis hombros toneladas y toneladas, y de repente podía respirar de nuevo. Me sentía más ligero y era libre. La libertad. La libertad es algo indescriptible. Bernie Gehling también regresó a casa. Florence estaba allí para recibirle. Nos conocimos 6 meses antes de casarnos y tan solo habíamos vivido 6 días como marido y mujer. El joven de pelo rubio y ondulado que se marchó regresó con el pelo negro y liso, y además mucho más delgado. Estaba demacrado y su rostro no era el mismo que cuando se marchó. Era el hombre al que llevaba esperando 33 meses. Y cuando llegó a casa, me di cuenta de que casi no le conocía. Pero no me llevó mucho tiempo. $54.000 estadounidenses no regresaron a sus hogares. La guerra se cobró las vidas de 3.000 hombres pertenecientes a los ejércitos de otras 15 naciones. En China, Mao consideró que se trataba de una gran victoria y los voluntarios regresaron a sus hogares como héroes. Se estima que 500.000 de soldados chinos murieron durante la guerra. Los voluntarios demostraron al resto del mundo que China ya no era la misma que antes. China ya no aceptaba las bravuconerías. Había dejado de ser el país pobre de Asia. En el norte y en el sur, 3 millones de coreanos resultaron muertos, heridos o simplemente desaparecieron. Otros 5 millones se quedaron sin hogar. Cuando se negoció la tregua en 1953, el pueblo coreano vislumbró la oportunidad de respirar tranquilo. Pero en la guerra, realmente nadie había salido vencedor. Murieron demasiadas personas y se destruyó una parte muy grande del país.
No habían ganado, pero los países occidentales habían conseguido que la línea fronteriza siguiera en pie. El comunismo había sido contenido en Corea. En líneas generales, fue una derrota para el socialismo. No fuimos capaces de imponer el sistema socialista en Corea del Sur, de modo que fracasamos. 40 años después, al final de la Guerra Fría, la frontera entre las dos Coreas seguía estando en el mismo punto.